Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les voy a mostrar un videito sobre una aplicación para Android, la cual nos permite simular circuitos de corriente continua y electrónicos también, y que he estado revisando durante la semana como una opción viable para quienes no tienen la posibilidad de instalar Proteus, ya sea en su notebook o en un computador de escritorio, con el fin de que no se vayan quedando atrás. Así que les tengo la aplicación que se llama Electric Circuit Studio. Está disponible en la Play Store para que la puedan descargar. Y voy a hacer un pequeño tutorial de cómo funciona esta aplicación, cómo nosotros podemos empezar a simular circuitos de la misma manera que lo haríamos en Proteus. La idea es que lo utilicen solamente quienes no tienen acceso a un PC, debido a que las evaluaciones y en los siguientes semestres nosotros vamos a estar trabajando netamente con Proteus. Entonces esta es una opción para que no se vayan quedando atrás. La aplicación nos permite diseñar circuitos. Como podemos ver abajo existe una barra en la cual nosotros tenemos el símbolo de resistencia. Tenemos también el símbolo de tierra. Este primer icono donde nos aparece un lápiz nos permite poder ir dibujando las líneas para unir los componentes. Tenemos condensadores electrolíticos, cerámicos, inductores. También tenemos una fuente, aparece con su signo más y menos, fuente de voltaje en corriente continua, una fuente de corriente alterna, tren de pulso, fuente de corriente, texto, imágenes, ¿ya? Semiconductores, bastantes semiconductores, con puertas lógicas, circuitos integrados y resistencias variables, transformadores, interruptores, pulsadores. Cuenta con una librería bastante amplia, motores y una serie de opciones que, por ejemplo, si nosotros pinchamos los tres puntitos que están acá, vamos a pinchar y podemos ver que despliega la opción de voltmetro, ampermetro, ohmmetro, display de 7 segmentos, ampolletas, parlantes, SCR, triac, una serie de componentes que nosotros vamos a poder utilizar en el diseño de circuitos. Especialmente nosotros nos vamos a concentrar con lo que es el voltmetro y el ampermetro, instrumentos básicos para poder medir voltaje y corriente. Para partir, vamos a irnos al símbolo de fuente de corriente continua, fuente de voltaje, y cuando la pinchamos aparece al tiro en nuestra zona de dibujo y le damos doble clic y la dejamos puesta ahí. Voy a agregar dos resistencias. Voy a hacer clic en la resistencia, voy a pincharla acá con mi dedo y aparece R1. De hecho aparece el nombre ahí, R1. La voy a rotar con la opción que tengo acá arriba. Ahí sí, la pongo de forma vertical. Voy a agregar una segunda resistencia. La voy a rotar también y lo voy a poner en paralelo. Entonces tengo B1, que aparece por defecto 1 volt, R1 por defecto 1 kilo, R2 también 1 kilo. De todas las resistencias que nosotros agreguemos van a aparecer configuradas de 1 kilo y los nombres van a seguir un correlativo, R1, R2, R3. Lo mismo pasa con las fuentes de tensión. Vamos a unir estos componentes con el lapicito que aparece acá abajo, y para eso vamos a pinchar en un punto, por ejemplo el de la fuente de voltaje, y hace solamente líneas rectas, así que vamos a tener que pinchar un punto más arriba y ahí genera una línea. Volvemos a seleccionar el lápiz, llegamos a esa esquina y nos vamos a la esquina de la última resistencia, y así vamos a tener que estar pinchando el lápiz. Podemos deshacer la flechita, cierto, que retorna hacia la izquierda acá arriba, para ir agregando línea tras línea. Tenemos que ir pinchando el lápiz y luego los puntos entre los componentes donde nosotros la queremos ubicar. Y ahí tenemos nuestro circuito.
Para poder configurar la fuente, hacemos pinchamos el número 1, que es el valor del voltaje, y seleccionar la fuente primero, pinchándola, y marcamos el número 1, que es el media voltaje, y arriba pinchamos donde aparece la llave, con una L. Entonces seleccionamos la opción y si se dan cuenta, podemos cambiarle el texto, rotación, alineamiento, pero a nosotros nos interesa acá valor. Y en valor nos da la opción de microvolt, milivolt, volt, kilovolt, megavolt, gigavolt, teravolt. Ya, y ese dice petavolt. Le voy a asignar un voltaje de 12 volt, ok. Fuera y figura. Lo mismo voy a hacer con la resistencia. Voy a seleccionar la resistencia, voy a pinchar donde dice 1 kilo. Ahora pincho la llavecita con la letra L, me voy a valor y también tengo la opción de microvolt, milivolt, perdón, micro, milliohm, ohm, kilo, mega, etcétera. Y lo voy a dejar en ohm. Voy a poner la fiel resistencia de 220 ohm. Lo mismo voy a hacer con la segunda resistencia. Seleccionar, pinchar el 1 acá y voy a configurarla en 220. Y ahí ya tengo listo mi circuito. Antes de poner en simulación, este programa me pide que instale una tierra. Entonces voy a seleccionar al lado del lápiz el símbolo de tierra y lo voy a unir al circuito. Y ahí queda listo. Ahora, para poder ponerle play a la simulación, aprieto el símbolo de play que está al lado de la W y al lado entre la W y el tacho de la basura, y pongo run y mostrar todo. Run y dice que está simulando. Ahí sí. Presione la W para poder ver los flujos de corriente. Voy a poner pause, ahora correr y mostrar todo. La W y vamos a entregar los colores. Solamente run. Ahí sí. Y ahí podemos ver cómo está el flujo de corriente. Podemos comprobar que, por ejemplo, la primera ley de Kirchhoff se cumple. La corriente que entra al nodo se divide. Entonces, si se dan cuenta, la flecha que entra es mucho más grande que las flechitas que salen. Y después en el nodo inferior, las flechitas, ¿cierto?, pequeñas entran al nodo y luego sale la corriente total. Podemos perfectamente, vamos a poner pause, perfectamente podemos irnos a la última opción que teníamos acá abajo, 3 puntitos, y vamos a amperímetros. Para instalar los amperímetros, obviamente tengo que eliminar el conductor y terminar de unirlo. Recuerden que la conexión se realiza en serie y voy a agregar 2 amperímetros más para medir la corriente en cada rama de nuestro circuito. Acá lo voy a rotar. Voy a abrir el circuito en este punto. El amperímetro. Voy a eliminar el conductor en
del circuito y crear el segundo amperímetro. Este amperímetro se debiese configurar de forma automática, no así como en Proteus que debemos seleccionar la escala de medición, amper, miliampere o microampere. Voy a poner play y se dan cuenta, toma un poco de tiempo. Si yo quiero adelantar un poco esto, me voy a donde aparece la llavecita de punto, ¿cierto? Con un velocímetro, y en el retardo lo llevo al mínimo, que es el delay, y presiono la W para poder ver cómo se está distribuyendo la corriente. Si se dan cuenta, la corriente que entra al circuito son 109 mA, y como las resistencias son del mismo valor, las corrientes se reparten en partes iguales, 54,5 mA por R1 y 54,5 mA en R2. Adicional a eso podemos agregar un voltmetro perfectamente para poder medir tanto la tensión de la fuente como la caída de tensión en los resistores, que por el hecho de estar conectados en paralelo, la caída de tensión en los resistores va a ser igual a la tensión de la fuente. Y ahí tenemos nuestro circuito. Podemos ver cómo las corrientes se dividen y la caída de tensión en los elementos es de 12 volt, igual que la fuente, y eso es debido a la conexión en paralelo. Vamos a detener la simulación. Y de esa forma nosotros podemos realizar los mismos ejercicios que estaríamos haciendo en Proteus, pero a través de esta aplicación Android, que es bastante buena para quienes entonces no cuenten con notebook o PC de escritorio, o para quien quiera tenerla instalada en su celular para ir practicando, ir revisando los circuitos que ustedes ya han calculado a mano, ¿cierto? Perfectamente lo pueden hacer. Así que principalmente yo les pido que quienes no cuentan con Proteus, por favor instalen esto en sus PC, perdón, en sus celulares, para que no se vayan quedando atrás. Así que eso es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Espero que les sirva, espero que la instalen, y nos estamos viendo en otro video. Hasta luego.